Muy buenas a todos y todas, aquí les habla nuevamente su amigo Fernets, dándoles la bienvenida a una nueva entrega para los videos de la serie de estadística y probabilidad para el canal. El video anterior se había subido y compartido en abril del año pasado. Sí, sé que ha pasado un montón de tiempo desde entonces que dejé la serie descontinuada, solo que estoy dispuesto a continuarla a partir de ahora y terminarla. Espero que este año muy posiblemente se pueda finalizar y esté la lista de reproducción completa. Así que bueno, para ese caso ahora mismo vamos por el video número 19, en el cual vamos a ver sobre todo un contexto distinto en el que se va a utilizar la medida que estábamos tratando en el video anterior, que es la media, que es parte de las medidas de tendencia central. Habíamos visto lo que es la media para series de datos, pero ahora vamos a fijarnos cuando los datos están en agrupaciones por frecuencia, qué métodos y qué fórmulas se van a utilizar, siempre para sacar el mismo parámetro o la misma medida, ¿verdad?, de tendencia central, que es la media. Y en el siguiente video veremos cómo sacar ese dato cuando los datos que tengamos en nuestro ejercicio, en nuestro parcial o nuestra investigación o lo que sea, estén distribuidos en clases o en intervalos. Por eso está aquí colocado como datos agrupados en distribución de frecuencias. Así que en este video lo que veríamos sería únicamente para datos agrupados en frecuencia, lo que es sacar la media aritmética, la geométrica, la armónica y la cuadrática. Antes de continuar hay que entender una diferencia, varias características fundamentales que nos van a hacer ver cuándo realmente podemos utilizar las fórmulas de la media para tal caso o para tal otro. En el caso de los métodos y fórmulas de la media para series de datos, eso es para cuando, digamos, ustedes tienen sus datos ya colocados en una hoja de papel o en algún bloc de notas o en un Excel. Si en su serie de datos ven que hay pocos y ven que hay poca repetición entre los elementos que existen en esa serie, sabemos de que ya se puede utilizar sin ninguna duda, sin ningún problema, la media para series de datos. Ahora, en el caso de que los datos que ustedes posean en ese momento vean de que cumple alguna de estas otras características que están acá, por ejemplo, que hay una cantidad moderada de esos datos, que ya son bastantes, o que entre todos o la mayoría se llegan a repetir bastante, o que la distancia entre el dato mayor y el dato menor es simplemente una cantidad pequeña, y de que no es para nada necesario reagrupar los datos en ninguna categoría ni nada. Si cumple con todas o la gran mayoría de estas características, entonces pueden utilizar las fórmulas que veremos en este video. Ahora, solo para que se entienda, a lo que me refiero con lo de la distancia entre el dato menor y el mayor, es cuando ustedes toman el número menor de toda la serie y el número mayor, y lo que hacen es restarlos, el mayor menos el menor. Y si el número que obtienen como resultado es una cantidad considerablemente pequeña, entonces la característica se cumple. En el caso de que sea una cantidad muy grande o que ya puede sobrepasar algo que ustedes consideren como una cantidad mayor, entonces ya no aplicaría esa característica. Y las demás no las veremos hasta el siguiente video. Ahora bien, vamos a ver nuestro enunciado del ejemplo práctico para que a partir de aquí vayamos a ver poco a poco las fórmulas que les voy a mostrar. El ejemplo dice así: un supervisor en una empresa de call center necesita saber la edad media de 50 empleados y las edades se han recolectado aleatoriamente y quedaron en esta tabla que ven acá. Si logran ver, hay varios números 21, varios números 22 y así, y todos están desordenados, pero si los cuentan hacen un total de 50 datos para edades. Para este caso en particular, lo que debemos hacer primero es contar cuántas veces se repite cada uno de los números.
Ese parámetro lo llamamos frecuencia. Y para facilitar este paso que les acabo de mencionar, los datos, todos los datos, se pueden ordenar de menor a mayor. Y yo ya me tomé el trabajo de hacerlo. Aquí están todos los 21, todos los 22 y bla 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 hasta llegar al 26, que es el mayor de todos. Y aquí está más claro que cada uno de los números y sus repeticiones ya están resaltados uno por uno. Y al finalizar ese paso debemos de colocar los parámetros obtenidos en una tabla que puede lucir así. Colocan los datos de edad y colocan el parámetro f que corresponde a la frecuencia, o sea, las veces que se repite ese número en toda la serie. Como se pudieron fijar, en el caso del 21 se repite 5 veces, por eso coloqué 5 acá. Y en el caso del 26 solo aparece 2 veces, por eso lo coloqué el número 2 acá. Y así se fue examinando cada uno de los datos existentes. Y deben procurar que el total, al sumar todas estas frecuencias, sea de el número n con el que contamos al principio, que en este caso es 50. Ahora pasamos a las fórmulas. Para la media aritmética, si se recuerdan a la hora de sacarla para series de datos, solamente era como sacar un promedio, o sea, sumar todas las cantidades existentes y dividir ese resultado entre el total de cantidades. Pero en esta oportunidad lo que nos toca primero es multiplicar cada dato con su frecuencia correspondiente y cada producto de eso que vayamos haciendo lo vamos a sumar. Por eso aquí dice, se multiplica cada dato de frecuencia con su respectivo valor de x, se suma cada uno y lo que quede se divide siempre entre n. Entonces lo que cambia de respecto a la fórmula que les mostré antes es que se coloca aquí el parámetro de frecuencia. Y para resolverlo en el ejemplo, aquí está la fórmula. Aquí está el dato de la frecuencia y su dato x, que en este caso es la edad de 21 años. Y aquí está el de 22 con su frecuencia 8, el de 23 con su frecuencia 20 y así y asá. Y 50 que corresponde al parámetro n, que es el total de edades. Se multiplica cada dato. Importantísimo dejarlo siempre en paréntesis para siempre respetar la jerarquía de operaciones, el orden con el que se llevan a cabo, a eso me refiero. Y luego se suman y queda esto. Y al dividirlo me va a quedar que la media es 23.12. Ahora, en el caso de la media geométrica lo que vamos a hacer es esto. Es algo similar a cómo se hace para las series de datos, solo que aplica el mismo principio de que se agrega el parámetro de la frecuencia. Como pueden ver, aquí se tiene que sacar la raíz enésima de la multiplicación de todos los datos x previamente elevados a su número de frecuencia correspondiente. Y al hacer todo esto sé que es bastante tedioso hacer ese tipo de operaciones porque requiere de potenciar bastante y se hace un número mucho que mayor. No infinito, pero sí mucho mayor. Y se puede expresar de esta forma. Si ven aquí, al final de todo este número, tiene esta expresión de e más 68, queriendo decir que el número es muy grande. Así que les sugiero que cuando vayan realizando esta operación en la calculadora, cuídense de que la operación se haga correctamente, que no se les escape ningún dato y que ni siquiera se les escape el resultado que sacaron, para que luego puedan sacarle la raíz enésima y procuren tener el valor lo más exacto posible. ¿Ok? Y el resultado final va a ser este, 23.090149. Era un número más grande, pero en este caso sí lo tuve que redondear un poco para que se pueda presentar la respuesta más sencillamente, ¿verdad? Hay una nota a considerar, que además de esa fórmula de la media geométrica también se puede ocupar esta. No la voy a utilizar ahora, pero sí les voy a decir que es posible usarla y el resultado tiene que ser el mismo. Esto se traduce en lo siguiente: deben de sacar el antilogaritmo de todo el resultado que corresponde a la sumatoria de las frecuencias por el logaritmo de lo que viene siendo su dato correspondiente x, y todo eso dividido entre n. Ahora pasemos a la media armónica.
es mejor que la explique yo mismo porque así nomás por texto no se va a entender muy fácilmente. En este caso tenemos que la media armónica para datos en frecuencia es 1 dividido entre la sumatoria de todas las frecuencias divididas a su vez por su dato X correspondiente, y todo eso dividido entre n. Entonces primero se tiene que sacar las divisiones de la frecuencia por su dato X, cada una, y luego sumarlas, para luego ese resultado se va a dividir entre el dato n, y todo esto va a servir como divisor para el 1, o sea, 1 entre todo esto, 1 dividido por todo esto. El ejemplo es así, aquí tiene que estar la frecuencia en el numerador, entonces aquí puse el 5 del 21, y su dato X, que es 21, se coloca abajo, y así voy haciendo con los demás, y se hace una suma de fracciones, y queda un resultado así. Se hace la división entre todo esto, y después entre 50, quedando todo así. Y nótese que todavía no se ha dividido el 1 entre esto, y eso se va a hacer ya para finalizar la realización de la fórmula. En este caso me queda que la media armónica es 23.060392. Siempre es 23, pero con una variación menor en la parte decimal. Y también para la media armónica se puede hacer uso de esta fórmula, que básicamente viene siendo n entre todo esto, sumatoria de las frecuencias divididas entre su dato X correspondiente. Y para finalizar este video les voy a mostrar cómo se saca la media cuadrática. Esta se define como la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores de la variable, que a su vez deben ser multiplicados previamente por su frecuencia. O sea que lo único que se va a elevar al cuadrado aquí sería el dato X, luego se multiplica por su frecuencia y se hace lo mismo con todos los datos con sus frecuencias, se suma todo eso, se divide entre n, que es el total de datos, y se le saca raíz cuadrada. Y aquí está el resultado, ¿verdad? La aplicación de la fórmula. Como pueden ver, aquí se pone el 5, que corresponde a la f de 21, y 21, solo el 21 se eleva al cuadrado. Yo solía cometer el error de que todo lo elevaba al cuadrado, la frecuencia con la multiplicación del dato X, y me salía un número que no nada que ver. Entonces siempre tengan cuidado de ver cómo puede interpretarse la fórmula en un primer momento. Ese es un tip que les doy, porque aquí yo se los expreso para que se entienda, o sea, tal cual es, no porque para cuando me enseñaron esta fórmula a mí, me lo enseñaron sin los paréntesis. Solo decía sumatoria f(i)(xi) al cuadrado, dándome a entender de que tenía que elevar también la frecuencia al cuadrado. Pero no es así. A la hora de revisar la fórmula y ver que me equivoqué en eso, entonces caí en la conclusión de que así es la forma correcta. Así que para cuando vean esta fórmula en algún libro o en algún otro artículo o lo que sea, tengan cuidado de cómo se puede interpretar en un principio. Vean la fórmula y si es posible el ejemplo que está en lo que están investigando, para que entonces todo vaya de acuerdo y se fijen realmente en cómo es la fórmula. Y sin tanta palabrería el resultado es este, 23.1499 y ese número, ¿verdad? Como se pudieron dar cuenta, siempre se obtuvo un número 23 como número entero. Y aunque haya una pequeña variación en la parte decimal, si el resultado del entero les viene dando lo mismo o bastante cerca, están en lo correcto. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Les agradezco por haber llegado hasta acá. Si les gustó, no olviden dejar su like y algún comentario en caso de que tengan alguna duda o alguna sugerencia o simplemente algo que añadir. Y también suscríbanse al canal para estar pendientes de más trabajos como este, ya que la serie continuará. Estoy seguro que continuará. Y también les invito a seguirme en mi página de Facebook, que es Fernets48. Y bueno, hasta aquí llego por la entrega de hoy. Como les digo, yo soy Fernets y será hasta en una próxima ocasión. Hasta luego.